se va a poner, mejor dicho, no se va a poner. La audiencia es ahora un escenario en el que el juez va a resolver con la información útil y de calidad introducida a través de la oralidad con los sujetos del proceso, ¿no? Voy a dejar mi nota también. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan sin micrófono? ¿Sí? No sean tímidos, hablen. Mejor con micrófono. Entonces, en ese nuevo escenario, con esas nuevas herramientas metodológicas, también necesitamos que los partícipes en este nuevo escenario cumplan los roles que les ha asignado, pero con algunos puntos, ¿cierto? El juez, principalmente imparcial, una posición equidistante de las partes, que privilegia igualdad, ¿no es cierto? La imparcialidad no quiere decir ni neutralidad, ni que es un notario. O sea, el juez no se le va a pasar en la audiencia mirando que uno haga una cosa, el otro haga otra cosa, o que se peleen y él no diga nada. No, necesita un rol activo en el sentido de garantizar la imparcialidad, no en el sentido de subsidiar a las partes. El rol del fiscal tiene también un rol mucho más activo, preponderante. Ahora sí está cumpliendo el rol que constitucionalmente se le ha asignado. ¿Cuál es el de investigar? ¿Cuál es el de acusar? Pero eso será lo único, no. Porque los señores fiscales se rigen por el principio de objetividad. Y como bajo ese principio de objetividad pueden decidir archivar el caso, sobreseerlo, retirar acusación. ¿No es cierto? No hay muchos, pero sí, debería serlo. Entonces es un rol de persecutor, pero con los límites que da el principio de objetividad. Y los defensores, muy importante ahora, los abogados ahora tienen un rol protagónico. Antes el Ministerio Público hacía como un binomio con el juez, ¿no? Eran los dos contra el abogado. Pero eso se ha roto, se ha quebrado, ya no va más. Y los defensores ahora, en el proceso penal, tienen la misma jerarquía, las mismas facultades, las mismas atribuciones que los señores fiscales. ¿Cierto? Que no sé si ganarán más o menos, no sé, algunos ganan más, otros ganan menos, pero en el proceso penal entran con los mismos medios de defensa y ataque que los fiscales. Entonces no tienen por qué tener esos temores reverenciales, no. Son iguales, exijan lo mismo. El código así lo establece. Entonces, en ese escenario, también les decía en la sesión anterior, ya no basta saber derecho penal, no basta saber derecho procesal penal. Tenemos que saber ahora litigación oral. Y no solo litigación oral, también tenemos que tener un plus. Habilidades comunicacionales. Tenemos que saber cómo transmitir mensajes. Si no, por más buenos oradores que seamos, por más derecho penal que sepamos, por más procesalistas que nos creamos, no vamos a conseguir lo que queremos. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo en este nuevo escenario? ¿Amar al juez? No. Es persuadir al juez. Sí es cierto que lo deben amar, pero deben persuadir. Y para eso necesitamos varias cosas. Y de eso se trata este taller. ¿No es cierto? De eso se trata. Vamos a ir viendo poco a poco. Sí, doctor. No solamente tiene que estar el nivel tiene que ver la Constitución, Claro. civil, procesal civil. Doctor, hay fiscales que tienen jueces que no saben qué es una defensa procesal y en un caso que se pasa. Pues ahora por la manera que no se tiene que la lucha, tiene que ver todo lo que defensa. Como muy bien lo que dice usted, doctor, le agradezco su intervención, porque hay un aspecto también muy importante. El proceso penal, igual que todos los demás procesos, no escapa a la constitucionalización del derecho. El derecho constitucional ahora se ha posicionado de tal forma que está irradiando a todos los procesos.
O sea, no puede haber, el proceso penal solo es penal. No, la base es constitucional. El derecho administrativo sancionador, base constitucional. Derecho civil, derecho familiar, todo lo interpretamos a través de principios. ¿Por qué? Como les decía la vez pasada, los principios son mandatos de optimización de derechos. O sea, principio, lo interpreto el derecho para que este derecho logre su objetivo, su finalidad de ser protegido. Todo eso se pone más en relieve en un proceso penal. ¿Por qué? Porque está en juego la libertad. Y la libertad, como bien constitucional, está después de la vida, es un principio fundamental. No es un derecho de jus cogens, ¿es cierto? Porque puede ser restringido, pero se restringe con las garantías previstas. O sea, no, yo quiero darle libertad. Muy bien, perdón, quiero retirarle la libertad, quiero restringirle la libertad. Requiero prisión preventiva, muy bien, hazlo. Pero lo tendrás que fundamentar no solo en los 3 presupuestos materiales, ¿no? Fundamentalidades, elementos de comisión, prognosis de pena y peligrosismo procesal. Además, principalmente, tendrás que fundamentar en proporcionalidad. La proporcionalidad no es un presupuesto de la prisión, es un principio. Y ese principio, contenedor de la violencia punitiva o del requerimiento de prisión preventiva. Así funciona. Entonces, como dice el doctor, necesitamos saber de todo y tener esa capacidad, los jueces tener la capacidad de respuesta, porque a veces se sabe, pero estamos en un escenario donde hay 5 fiscales, 8 abogados, hay prensa, y toda esa presión se pone uno nervioso y se olvida las cosas. Y después termina la audiencia y dice, ay, ¿por qué no dije esto? Ay, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué? Porque hay que estarse entrenando constantemente. Igual el fiscal dirá, ay, ¿por qué no dije eso en ese momento? Ah, será porque no te preparaste. ¿Cuál era la otra regla? De no ir a la audiencia a pescar. ¿Es cierto? O sea, quien vaya a una audiencia sin estar preparado, muy difícilmente tendrá éxito. Entonces, igual el abogado, ¿no? Tendrá que irse preparado con una argumentación razonable, lógica, con argumentos razonables, no con justificaciones. Tienen que convencer al juez. Y al juez no lo van a convencer ahora, o dando pena, o peleándose. No, esas herramientas quedan desfasadas. Ya en este nuevo escenario necesitamos mayor preparación, ¿no? Más profesionalismo, más tecnicismo, pero en lo fundamental en la justicia. Entonces son varios ámbitos que tenemos que aplicar. Entonces, la litigación oral, en general, ¿qué es? Si nos vamos al concepto básico, ¿qué es litigar? Contradecir, refutar, pelear, litigio, ¿no es cierto? Controversia. Pero litigación oral, o sea, voy a contradecir, voy a refutar, voy a hacer controversia, pero oralmente. Y la litigación oral, ¿hay en alguna universidad que ahora da cursos? Creo que sí, la Católica. Pero en general, casi nadie recibió cursos de litigación oral. Recién ahora, ¿no es cierto? Porque no era parte de nuestro sistema. Y la litigación oral, igual que el derecho procesal penal, tiene de algunas reglas. Son muchas reglas. Y nosotros estamos tratando de acomodar el sistema common law, donde ahí hay la litigación oral, a nuestro sistema que es eurocontinental. Entonces lo tenemos que adaptar. Nuestro código es copia del código español. Y España no es por excelencia
un sistema adversarial, todavía tiene rezagos del inquisitivo. Entonces, ¿dónde nos vamos? ¿No? Todos dirán, ¿y ahora qué? ¿Cómo aplicamos? Aplicamos la litigación oral, pero tenemos que adecuar algunas reglas de nuestro sistema que tiene rezagos del inquisitivo. No todas las reglas que se aplican en el common law las podríamos aplicar acá. Por ejemplo, allá los imputados prestan juramento. Allá estrictamente todo es oral. Acá no, tenemos la regla del 383 del Código Procesal Penal, que es un rezago también del inquisitivo y permite incorporar, ingresar al juicio prueba personal como si fuera prueba documental. Pero ahí nos vamos a adaptar. Y entonces, volvamos. ¿Sí? La audiencia, ya les dije, la nueva metodología de resolución de conflicto, transmite información relevante, de calidad, y la otra parte es el control. Esto es importante. Esto sí es litigación. La litigación oral en general va a pasar por unas reglas. Y en la litigación oral, de juicio oral, es donde se va a poner mayor énfasis en las reglas específicas, porque hay reglas específicas para el juicio oral y no son las mismas que las reglas que se utilizarán en las etapas previas al juicio. ¿Por qué? Porque no es juicio, ¿no es cierto? Entonces no vamos a aplicar todas las reglas, pero sí las esenciales. Hay que saber algunos pasitos para poder desarrollarnos en las audiencias previas. La audiencia siempre va a estar presente. La audiencia, metodología de resolución de conflicto, el escenario natural donde nosotros vamos a presentar nuestros argumentos con la teoría del caso resumida en las diferentes audiencias que se desarrollen, prisiones, ceses, constitución de partes, tutela, etc. Pero habrá herramientas que siempre vamos a usar. Sobre lo segundo de la diapositiva, las partes realizan el control de la información. Esto es importante, porque cuando se empieza una audiencia, una etapa previa al juicio, necesitamos que los hechos primero sean presentados correctamente, porque en estas etapas no está en discusión, uno, responsabilidad o no, porque ni siquiera hay acusación. La imputación tiene que ser, si es prisión, sospecha grave, alto grado de probabilidad, como ya les decía la vez pasada, dependiendo lo que queramos decir, pero sí tiene que pesar las razones sobre las razones de su conducta. Si es constitución de partes, pues deberá verificarse los presupuestos. Pero en el escenario incidental que estemos, ustedes siempre tienen que controlar la información. ¿Y cómo se va a controlar la información? A través de objeciones. En realidad, como objeción, como mecanismo de refutación en un juicio oral, no podría utilizarse en las etapas previas al juicio. Pero ¿qué otra palabra podríamos utilizar? ¿No? Entonces, si por ejemplo el fiscal en su planteo fáctico al inicio de la prisión preventiva empieza a narrar unos hechos que no están ni en el requerimiento, ni en la FIP, o sea, en la formalización de investigación preparatoria, ¿qué tenemos que decir? Observación formal. Objeción, porque ¿cómo le podríamos decir al juez? Podría decir también, ¿no? Señor juez, un momentito, observación, pero pareciera que lo más técnico sería objeción. Objeción porque el Ministerio Público está superando la base fáctica o está efectuando proposiciones fácticas que no están en su requerimiento, o el Ministerio Público está cercenando la base fáctica, ha quitado este párrafo, de repente les conviene a ustedes, no sé. Pero esa sería, por
por ejemplo, un mecanismo. O si cita elementos de convicción que no están en el requerimiento fiscal, también tendrían que observarlo. No esperen a que termine todo el relato fiscal. Se les va a olvidar. Y las objeciones son mecanismos para controlar el ingreso de la información. Entonces necesitan de una intervención inmediata. Si le van a decir después de que el fiscal terminó de argumentar su requerimiento, ¿ya tendrá sentido? No. ¿Por qué? Porque ya se quedó aquí, en la cabeza del juez. Y lo que nosotros queremos es que el juez solo tenga información que nos convenga. Y si ustedes van a permitir que todo ingrese, la información, como les dije la vez pasada, va a ser dispersa. El debate va a ser incongruente. Se va a desviar. Por eso que tienen que controlar la información. Siempre. Ojo, y para eso necesitan estar preparados. Ustedes ya tienen que hacer el tamiz. No es que objeto por objetar. No, el tamiz es que ingrese lo que conviene a mi teoría del caso. Eso es lo que tienen que controlar. Si hay cosas que están, no que les sea desfavorable, sino que no están y no deben ingresar, pues ustedes tienen que ser un poco flexibles. La calidad de información. Primero, partamos ya, la sección anterior dijimos cómo debemos estructurar los hechos, ¿cierto? Cómo tenemos que empezar a interpretar los hechos. Eso lo tienen claro, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿O un repaso rápido? ¿Sí se acuerdan o sí un repaso rápido? Primero, ¿cuál es la forma de interpretar los hechos? Naturalísticamente. Lo primero, o sea, cuando le vienen y les dicen, doctor, mire, esto me ha pasado. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Primero, le escuchan con claridad y empiezan a reestructurar el hecho, pero simple, ¿no es cierto? Que este sujeto utilizó violencia. Entonces, ¿ustedes qué tienen que preguntar? ¿En qué consiste esa violencia? Porque violencia no es un hecho, es un concepto jurídico, una categoría, lo que quieran, pero no es un hecho. Entonces, primero la descripción naturalística del hecho. Esa descripción luego la interpretamos. Los hechos pueden ser un hecho externo, lo que pasa afuera, ¿no es cierto? Un hecho percibido, lo que la parte le va a contar, cómo lo vio, y luego el hecho interpretado, ¿no es cierto? Y el hecho interpretado es lo más importante, porque del hecho interpretado es donde ustedes van a empezar a construir la teoría del caso. Entonces, este primer paso es la teoría fáctica del caso. La teoría del caso son tres: fáctica, jurídica y probatoria, ¿no? Luego que hemos interpretado el hecho, ya lo tenemos claro, sin indefiniciones, sin conceptos indeterminados, empezamos a desmembrarlo en proposiciones fácticas. ¿Qué es una proposición fáctica? Una afirmación de un hecho. La afirmación de un hecho es proposición fáctica. Y esas proposiciones fácticas tienen que responder a los elementos jurídicos del tipo penal. Y además, esos elementos fácticos, esos elementos jurídicos, tienen que tener apoyo en elementos de prueba. Eso es una teoría del caso. Los tres hacen un engranaje. La teoría del caso es una herramienta también metodológica. Los que han hecho tesis, es igual, es nuestra tesis del caso. Establecemos una hipótesis fáctica, jurídica, probatoria, tendremos nuestros objetivos, ¿no? Y al final estableceremos nuestra metodología para lograr los objetivos.
Y luego sacaremos nuestras conclusiones. Si quieren recomendaciones al juez, pero tienen que hacerlo. Para eso, interpretar el hecho. Si no conocen bien el hecho, uno, no van a poder defenderlo bien. Dos, van a errar en la teoría del caso. Lo fundamental es lo fáctico. Recordemos que los hechos, el objeto del proceso penal son los hechos. Los hechos son el suministro de todo proceso penal. Si no hay hechos, no hay proceso penal. ¿No? Entonces, bien, cerramos este paréntesis. Tenemos claro nuestros hechos. Ya tenemos la calificación legal que el señor fiscal le habrá dado, o de repente tenemos una alternativa. Mi hecho, que ya lo he descompuesto en proposiciones fácticas, lo adecuo a la calificación legal. Aquí le falta algo al señor fiscal. No ha puesto esto. ¿No es cierto? Pero ¿bastará eso? No. Tendrá que hacerlo con orden. De repente, no es conveniente decirlo aún. De repente, recién será conveniente en el juicio oral. Eso dependerá de su estrategia. No temeridad, estrategia. No temeridad. Lo primero, orden. Siempre establecer orden. Puede ser por gravedad, cronológico, eso va a depender de su teoría. Cómo lo presento de la mejor forma para que el juez, en una que me escuche, conozca el hecho con claridad, lo entienda desde mi punto de vista. Ese es otro concepto de teoría del caso. Exponer un punto de vista del caso, como una película. Luego viene construcción de argumentos lógicos. Construcción, o sea, elaborar, construir, generar argumentos. Argumentos es razones lógicos, lo que les decía la vez pasada, razón, racionalidad. Entonces es lo mismo que en la vida, es lo mismo que en todo. Tenemos que decir, exponer, presentar nuestras ideas con coherencia, con racionalidad. ¿Para qué? Para ser convincentes. Porque, aunque ustedes no lo crean, los jueces se dan cuenta. Se dan cuenta cuando hay construcciones argumentativas que son, pues, que son poco creíbles, que son hasta a veces irrazonables. Y no queremos llegar a eso. ¿Por qué? Porque si llegaran a eso, lo primero que le diría, a ver, por ejemplo, doctor, a ver, si usted tiene una hija o un hijo y llega tarde, ¿no? Y le dice, ay, me demoré, no sé, llega a las 3 de la mañana y le dice que está en el cine, ¿usted le creería? No, ¿no es cierto? Pero no, sí, papá, he estado en el cine. Usted le diría, ¿ah, sí? ¿Y qué ha visto? A ver, tu entrada, ¿no es cierto? Es lo mismo. Si ustedes exponen un caso, aunque el hecho esté lógico, pero lo exponen desde una perspectiva ilógica, irrazonable, o sea, sin razones, sin racionalidad, no le van a creer. ¿Caso es difícil? No, miren, si se dan cuenta es lo mismo que hacemos todos, lo mismo. Simplemente nuestra estructura exige un poco más. Obviamente, primero los hechos y la calificación penal. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Porque en las audiencias previas al juicio no hay definición de prueba. Habilidades comunicacionales. Esto es muy importante. Y yo creo que en todas las clases lo voy a repetir. Porque hay muchos intervinientes en las audiencias que se nota que saben bastante, que dominan el tema penal, dominan el tema procesal penal, pero que no pueden comunicar la idea.
decía la vez pasada, lenguaje claro, sencillo. Es difícil para los abogados. Los abogados por naturaleza ya somos un poco complicados. No nos gusta ahí hacernos, utilizar latinazgos, ¿no? Así para impresionar a los clientes, todo. Pero a quien tienen que impresionar es al juez. Ya no al público. Porque el público va a decidir, no. ¿Quién va a decidir? El juez. Entonces, ¿a quién tiene que impresionar? Al juez. ¿A quién tiene que convencer? Al juez. ¿A quién tienen que amar? Al juez. ¿Ven? Entonces, tienen que siempre utilizar lo menos de la ley. Tampoco van a impresionar al juez con muchas teorías. Porque es, señor juez, según el principio de presunción de inocencia. Un momentito. Los jueces también saben el principio de presunción de inocencia. Entonces están perdiendo minutos valiosos que podrían emplearlo más bien en el caso, en los hechos. Y ojo, menos es más. ¿Qué quiero decir? Mientras puedan tener esa capacidad de síntesis, de decir lo que quieran decir en 3 palabras, háganlo. Menos es más. La audiencia, además, genera otro tipo de exigencias a los jueces. Lo que bien les dije, la capacidad de retención de un ser humano normal es más o menos 20 minutos. Solo 20 minutos. Después de 20 minutos empieza ya la distracción. Imagínense que ustedes van a pasarse hablando del principio de presunción de inocencia, del indubio pro reo. 20 minutos. Cuando empiezan a hablar del 21, pues ya empezó a distraerse o a meditar, ¿no? Para no decirles que se empezó a dormir. Pero es que es verdad, o sea, es algo natural. Por eso es que si la audiencia, empecemos a comprender, si la audiencia es una metodología, entonces tengo que adecuarme para transmitir un mensaje, un lenguaje claro y que sea claro. Para eso necesitan estar debidamente preparados. Hablen poco y hablen lo importante. ¿No? Es bonito, sí, ¿no? O sea, estar transmitiendo, según el autor, según mi queretaro, pero eso no les va a impresionar. Lo que les va a impresionar más bien es que les diga cosas importantes. Si el fiscal dijo 1, 2, 3, ustedes darán respuesta 1, 2, 3. Eso sí lo va a impresionar. De abogado cortito, pero bien. Sí, así es. Miren, en una audiencia de apelación, recuerdo mucho, el fiscal, el Ministerio Público postulaba como pretensión nulidad por motivación aparente. Pero en su argumentación, uno no dijo nada de motivación aparente. Nada. Y en el otro lado estaba un abogado bastante mayor. Entonces, nosotros dijimos, bueno, doctor, no sé si se va a mejorar, pero qué grato fue el abogado, así, bastante edad, se levanta y dice, bien, señores jueces, hemos escuchado al Ministerio Público que él dijo que aquí había motivación aparente, pero no nos ha dicho en qué consiste la motivación aparente. No ha dicho absolutamente nada de motivación aparente y por tanto ustedes tienen que desestimar el recurso en 1 minuto. ¿Ganó o no ganó? Sí, porque dijo lo que tenía que decir. Dijo lo único que tenía que decir. No empezó a decir, no, esta resolución está muy bien, que era necesario, no, porque la fiscalía había empezado con un agravio, lo que se llama inoperante. Cortito y ganó. Así debe funcionar esto. Por eso tienen que escuchar siempre lo que digan otra vez. Y para eso tienen que ir preparados, para saber qué va a pasar. Esto puede decir el fiscal y yo le respondo esto. Si el fiscal dice esto, yo le respondo esto. Y
igual, si el abogado dice esto, el fiscal dirá, yo le voy a responder así. Todo es esto. Es contradicción. Y saber comunicar. Ideas cortas, sencillas, lenguaje claro. No se olviden, menos. Entonces, volvamos. Tenemos una teoría del caso. Debemos tener una teoría del caso. ¿Desde cuándo? Desde que nos cuentan un hecho. Desde ahí empezamos a elaborar nuestra teoría del caso. Entonces, para prepararnos para la litigación oral, antes del juicio oral, igual tenemos que hacer análisis. Uno es el análisis del caso. Estrategia, elaboración de la teoría del caso. Aquí, importante, eviten la confusión entre hecho y concepto, lo que hemos trabajado en la primera sesión. Ustedes dirán, pero ¿por qué repite tanto la autora ahí? Es que hay mucha confusión, ¿no? Empieza que el procesado sometió a trato sexual a la graviera. ¿Hay un hecho? No. ¿El tipo penal exige someter? ¿El tipo penal exige trato sexual? No. Entonces, ¿qué ha dicho? Ha empleado conceptos jurídicos, pero que no son hechos. Entonces, su tesis de refutación será, pues, un momentito, aquí hay falta de imputación. Y con falta de imputación no puede sostenerse una prisión preventiva, ¿no es cierto? Tenemos que preguntarnos cuál es la calificación jurídica. ¿Existen hechos suficientes? No se olviden, proposiciones fácticas deben responder a cada uno de los elementos jurídicos del tipo penal. Y además, durante la investigación preparatoria tendrá que haber elementos de convicción. Vencida la etapa preparatoria, vencida la etapa intermedia, tendrá que haber pruebas suficientes, ¿no? Sí. ¿Cuál es un error estratégico garrafal? Ir improvisando, salir a pescar, ir armando el caso según se le presente la audiencia. Prisión preventiva, digo una cosa. Cese de prisión, digo otra cosa. Prolongación de prisión, digo otra cosa. Son tres cosas que diría, mínimo, ¿no? ¿Podrían decirse más? Sí. Menos también. Pero eso va a ser un error, porque todos los errores que se cometen durante la investigación preparatoria se pagan en prisión. Porque ahí la otra parte les va a decir, señor juez, el señor abogado o el señor fiscal, es la quinta teoría del caso que presenta. Más de una teoría del caso, lo único que evidencia es la debilidad que se tiene en el caso. Porque si hay una teoría del caso y es sólida, esa debe durar desde el inicio hasta el fin. Salvo que se presente algo más que los haga variar. Pero en general, la regla es una teoría del caso. No piensen o no crean que ir a improvisar o pensar que 10 minutos antes de la audiencia pueden hacer tesis de refutación. Muy difícil, improbable. Porque primero tienen que conocer bien los hechos, establecer cuáles son los elementos de convicción, y todo eso necesita de un proceso, necesita de una exigencia de estudio, de análisis y de establecimiento de una estrategia para hacer un litigio congruente. Bien. Primero, luego de analizar el caso, tenemos que decidir sobre el caso. Si son fiscales, tendrán que decir, ¿tengo un caso? ¿Realmente tengo un caso para judicializar? Y si son abogados, dirán, ojalá que no tenga un caso de fiscal, porque ustedes sí estarían bien.
pero siempre tienen que pensar si es que hay un caso. Y un caso no es un relato. La imputación no es un relato, no es un cuento. La imputación es la presentación, construcción, elaboración de proposiciones fácticas. Desde ahí se tiene que analizar. ¿Tengo un caso o no tengo un caso? ¿Es mejor procedimiento de simplificación procesal o llevar a juicio? De ahí, de esta pregunta depende muchísimo las estrategias que va a tomar tanto el fiscal como la defensa. ¿No? De repente el fiscal tiene hechos muy bien, los ha elaborado como proposiciones fácticas muy bien, compasan con los elementos jurídicos, ven que hasta ahí, pero no tiene muchos elementos de convicción, o los que tienen son muy sólidos. De repente hay una agraviada que tiene un proceso por falsa declaración en juicio administrativo, o no sé, alguna cuestión de que debilita la fuerza de los elementos de convicción. Entonces el fiscal podrá analizar. De repente me conviene irme más a una terminación. Y lo contrario, la defensa de repente examina y dice, no, sí, acá hay un super caso. Hay muchos elementos de convicción, no, aquí jamás voy a lograr una declaración de irresponsabilidad. Entonces mejor me conviene entrar en una terminación, negocio pena, reparación civil con el Ministerio Público. ¿Y esa estrategia cómo se llama? Estrategia de negociación. Simplificación procesal son los procedimientos de terminación y conclusión anticipada. También los de principio de oportunidad, pero ya inicializados, terminación y conclusión anticipada. De repente les conviene eso. Por eso es que tienen que tomar una decisión y para eso tienen que tener conocimiento de su caso, teoría del caso. Ya analizamos nuestro caso, decidimos nuestro caso, qué vamos a hacer. Entonces, como ya tenemos una decisión, sabemos lo que vamos a hacer, tenemos que preparar para lograr nuestro objetivo, sea Ministerio Público, sea defensa. Para eso necesitamos primero, ¿no es cierto?, construir nuestros argumentos lógicos, pero de ahí ya los tengo escritos, ¿no? Porque solo llevarlos en mi cabecita es un poco difícil, ¿no? Ya los tengo escritos. ¿Ahora qué hago? Ensayo. ¿Y cómo van a ensayar? ¿Cómo piensan ensayar? Muy bien, mirándose al espejo. Muy bien, ¿sí? Mírense al espejo. Mírense cómo hablan, cómo miran, cómo mueven las manos. Aquí, bueno, en el Perú no tenemos esa capacidad de registro fílmico y puedan moverse en el escenario. Bueno, pueden levantarse, de repente se les ve mejor de pie que sentados, no sé, pero tienen que verse. Y después también que alguien los vea. Alguien los tiene que escuchar. Porque de repente ustedes se ven en el espejo y se ven bien. ¡Qué bien! Muy bien. Pero de repente le dicen, mami, a ver, escúchame. ¿Qué has dicho? No entiendo nada. De nada. Entonces tenemos que utilizar todas estas herramientas. Esto es parte también de la preparación de la investigación oral. Ensayen sus argumentos. Léanlos, ensayen, mírense el espejo, que alguien los escuche, pero ensayen la argumentación. No solo en su cabeza. Una vez que la preparan, es hora de mostrar. Vamos. Y para eso se pone en juego todas sus habilidades comunicacionales, histriónicas, de oradores. Luego tenemos que verificar las fuentes de información. Por ejemplo, en una prisión preventiva, ¿no? En un peligro procesal. Lo que les decía, ¿no? Que bueno, en Perú no hay un SAM y el Ministerio Público tiene la carga de probar que hay peligro procesal, pero como que en el Perú se ha invertido un poco y son las defensas las que quieren acreditar la falta, que no hay, ¿verdad?
que no hay falta de arraigamiento, que su patrocinado se encuentra debidamente arraigado en el país. Pero, bueno, más allá de esa crítica, en este caso del peligro procesal, el Ministerio Público va a decir, el procesado no tiene domicilio. Ustedes, sí, los familiares les trajeron un certificado de domicilio de un juez de paz. Y se van a la audiencia y acá está mi certificado. Y de repente el fiscal dice, un momentito, ese certificado está expedido por un juez de paz que es incompetente, porque no tiene capacidad de ejercicio de función notarial. ¿Y qué hace en ese momento? Ya no hay solución si está en la audiencia. Por eso tienen que verificar sus fuentes de información. Tienen que verificar sus fuentes de información. Les traen un certificado de trabajo. Tendrán que entrar y verificar la empresa, si tiene el RUC, si es legal, de repente es una empresa informal. Con eso no se descarta, pero tendrán que ejercer mayor carga argumentativa. Entonces siempre tienen que verificar las fuentes de información, eviten sorpresas. Van a ir con la información más sólida, para eso necesitan prepararse, verificarse, preparar material y documentación, o sea, todo lo que ustedes necesiten. A veces es mejor transmitir ideas a través de la ayuda, por ejemplo, de los PowerPoint, ¿no? A veces es más fácil transmitir a través de imágenes. Utilicen todo lo que sea necesario para convencer. Está puesto para ustedes, no hay límites. Si necesito usar fotos, llevaré mi PowerPoint como fotos. Si necesito audio, escuchen. Si necesito, no sé, mostrar un mapa, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, miren, yo no soy aquí, ¿no? Y a veces me empiezan a hablar la provincia de tal, no tengo ni idea. Pero qué bueno sería si me llevan un mapa. Mire, acá está, y el fiscal dice que estaba aquí. Y de aquí a aquí hay un barranco, por tanto no podía pasar. Sería mejor, ¿no? Un gráfico. Pero eso va a necesitar, pues, de cuánto se preparen, cuánto quieran conocer al juez. Igual con la documentación. De repente es mejor pasarla por PowerPoint que leerla. Eso depende, porque además ustedes tienen que conocer a los jueces. El juez de Pilcascomán no va a interactuar en una audiencia igual que el juez de San Francisco, o un juez de Huamanga, o un juez de Arequipa, o un juez de Trujillo. Porque igualmente cada juez va a tener su particularidad como su hermano. Entonces va a dirigir la audiencia de un modo, va a exigir de un modo. Entonces ustedes también deberían conocer al juez. ¿Cómo? Deberían ir a ver sus audiencias. Deberían ir a ver cómo va a resolver el juez. Este juez resuelve así, entonces le presento mis argumentos de este modo. Porque ahí se van a escuchar. El juez va a decir, señor abogado, señor fiscal, por favor, no reitere. Ya sé que no le gusta que reitere. Señor abogado, por favor, vaya al punto. Le han dicho esto. El juez le gusta. Deberían hacer eso. Es una práctica también. De verdad, una buena práctica de los litigadores conocer al juez. Sí. Lo mismo en este tema de preparación. Se exige ya no solo conocer nuestro caso, ya lo conocemos bien, lo hemos estructurado, tenemos nuestra teoría del caso, ya sabemos. Además, nuestra teoría del caso nos debe permitir anticipar lo que la otra parte nos va a decir. El hecho de obviarlo o no querer decirlo no va a desaparecer, al contrario, va a jugar en contra nuestra. ¿Por qué?
porque es mejor que el juez lo sepa desde nuestro punto de vista, desde nuestros argumentos, que lo escuche de la otra parte, porque la otra parte no se lo va a decir, ay, sí, señor juez, ten en cuenta eso, no, lo va a decir igual. Y eso lo va a debilitar su teoría de los casos. Eso no lo quiero. Entonces ustedes tienen que anticiparse. Allá, sí, esta es la debilidad de mi caso, y yo diré esto, porque el fiscal también lo va a decir, y mejor que lo escuche de mí que de la otra parte. Es igual la estrategia. Preparar respuestas. O sea, esto es, y les voy a repetir las 5 clases, preparar. No pueden vivir improvisar. ¿Qué tal si en plena audiencia le sale con una nueva casación? ¿Y ustedes qué van a decir? Por ejemplo, en una audiencia, un beneficio penitenciario. No, que el Tribunal Constitucional ha establecido como regla de aplicación tempus rei litigatio. Y por tanto ustedes, jueces, deben... Y la otra parte, sí, la abogada ha dicho muy bien esto, pero yo quisiera que diga, por ejemplo, yo quisiera que se pronuncie sobre el precedente vinculante 10/2012 establecido por el Tribunal Constitucional. Y la otra parte se queda así, en blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que no se preparó bien. Es lo único que traduce. ¿Y cuál es la consecuencia? Toda su argumentación se cae. Pudo haber citado unas 20 ejecutores del TC, pero si ninguna era vinculante, la vinculante obviamente va a superar no solo el número, ¿cierto?, en jerarquía, y se queda sin argumento. Y los jueces, ¿cuál será la idea? No, pues voy a aplicar. Entonces de nada le sirvió aparentemente prepararse. Ya no basta entonces leer, estudiar el caso, no basta eso. Porque además en Perú ahora se ha puesto, digamos, se ha dado una jurisdiccionalización del sistema, con las facultades de interpretación y de generación de jurisprudencia tribunal. Entonces ya no basta también tienen que entrar y revisar la jurisprudencia. A veces parecemos ya como un lado. Casación número tanto, casación número tanto, casación número tanto, y todos los días salen casaciones. Si van todos en la misma línea estaría muy bien, pero lamentablemente no es así. A veces hay cambio de líneas y no nos enteramos. Y justo nos toca un fiscal que sí sabía. Tienen que prepararse. Así sea 10 minutos antes de entrega casaciones y busquen. O sea, ya tienen todo armado, todo muy bien estructurado. También deberían haber revisado el discurso. Pero si no, hasta 1 minuto, 10 minutos antes busquen casaciones, jurisprudencia. No saben, de repente ese mismo día salió una casación. De repente les es favorable, de repente no, pero ya van a estar preparados. Esa es la preparación. Ya estamos, ya se analizó el caso, se decidió el caso, nos hemos preparado, ahora viene el sustento en audiencia. Se pone en ejecución todo lo anterior. Ya ensayé mis argumentos, muy bien, dilos ahora en la audiencia. Dilos en la audiencia. A veces uno se pone nervioso y se olvida. Llevemos pues como un croquis y vayamos. Utilicen todo. A veces no han visto cuando los jueces resuelven y tienen un papelito al lado, porque van marcando las ideas principales. Igual, no sé cuál será el método. Un método puede ser ese. Puede haber otro, pueden tener su asistente que les diga, te falta esto, una listita, su laptop, lo que quiera, su notebook, lo que quiera.
pero establezcan el orden. Ya están preparados. Ahora solo falta exteriorizar. Lo exteriorizamos, una presentación. La primera regla es la coherencia. Coherencia. Y la coherencia va a exigir orden, claridad, sencillez. El orden puede ser cronológico, gravedad, de acuerdo a lo que ustedes hayan establecido en su teoría de educación. Pero toda preparación tiene que responder a una regla de coherencia. Y además de la coherencia, la congruencia. Congruencia en su teoría de educación. ¿No? El juez, evidentemente, es el primero que tiene que manejar la congruencia, no entendida como principio en este caso, sino también como una herramienta para lograr un debate de calidad, ¿no? Una contradicción de calidad, una contradicción útil, un debate congruente. ¿Sí? Lo que les decía, en las audiencias previas al juicio no son mini juicios, no se va a aplicar todo el estándar del juicio oral. Uno, porque no hay prueba, principalmente, aún no hay. La prueba solo se produce en juicio oral, solo en juicio oral. Lo anterior, primero pasamos por elementos de convicción, en etapa intermedia pasamos a fuentes de prueba, y prueba solo en juicio oral bajo principios de oralidad, principalmente contradicción, inmediación, ¿cierto? Ahí recién lo anterior. Entonces, lo anterior, o sea, las etapas, las audiencias previas al juicio, no pueden aplicarse todas las reglas. Lo que les decía, la herramienta de objeción, sí, porque no tenemos otra herramienta como controlar. ¿Pueden utilizar otros sinónimos? Sí, porque no hay evidencia. La única audiencia que tiene un estándar más elevado como proceso cognitivo es la prisión preventiva. Las demás son procedimentales, son conceptuales, pero la prisión preventiva sí tiene un grado cognitivo. ¿Por qué? Porque uno exige apariencia de buen delito. Somos buenos delitos, ¿cierto? Fundados en graves elementos de convicción. El grado cognitivo es más de probatorio, ¿cierto? 2. Exige prognosis de pena. O sea, ¿cuánta pena puede recibir este señor? 3. Eso sí es más procesal. Delito, ¿cierto? Y además, proporcionalidad y razonabilidad. Entonces, la audiencia en sede previa al juicio que nos exige más es la prisión preventiva. Necesitamos estar preparados en hechos, calificación legal y en elementos de convicción. Los elementos de convicción tienen que tener un estándar bastante alto de evidencia, no de fundamento. Entonces, esa audiencia sí nos va a exigir bastante preparación, más que las otras audiencias. Doctora, disculpe, ¿cuántas veces se puede prorrogar la prisión? En realidad, la regla es, en general, que no debería haber prolongación. Esa es la regla. Por eso, cuando uno requiere prisión preventiva, establece un plazo, y ese plazo es sometido a principio de razonabilidad, ¿cierto? Es el plazo necesario, no es el plazo máximo legal. La norma puede decir 9 meses, pero de repente, al caso, ese plazo no es necesario. Así también lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, caso 6423-2006, precedente vinculante, que nos dice que el plazo de la prisión tiene que ser el estrictamente necesario. Esto es, por ejemplo, el señor fiscal pide 9 meses de prisión, pero solo le falta recabar los antecedentes penales. ¿Es razonable mantenerlo en prisión 9 meses para antecedentes? No, no es cierto.
Entonces, la regla es que no debería prolongarse. Pero de repente hay una intervención fiscal diligente, pidió lo que tenía que pedir, pero de repente a la mitad el caso se convierte en complejo y surgen unas circunstancias que le han dificultado. Por ejemplo, un ADN. El ADN no se practica en todas las ciudades del Perú, ¿no? Entonces hay que primero extraer muestras. ¿Qué tal si el procesado se niega? Tienen que pedir una intervención corporal, ¿no es cierto? Bueno, quién sabe, porque le pueden cortar también el pelo, no es necesario la sangre, pero ya, digamos que se niega rotundamente, pedirán una intervención corporal. ¿Les va a generar más tiempo? Sí. Luego de repente la agraviada no concurrió a la primera vez, a la segunda va. Luego tienen que mandarla hasta Lima, y en Lima hay cola de fila para hacer los ADN. Entonces, una circunstancia que le da especial dificultad, ¿no? O de repente tenían 3 procesados y de repente uno de ellos agarra y dice, no, voy a colaborar, y agarra y empieza a delatar a los demás. Y de repente ya no son 3, tienen 15. Es una nueva circunstancia, ¿no es cierto?, que amerita, pero que no estuvo evaluada al momento de la prisión. Entonces ahí se puede prolongar la prisión. La prolongación ahora ha sido interpretada en el Acuerdo Plenario 1/2017 que les dije que lean, tareas, espero que hayan hecho su tarea, ¿no? Entonces exige presupuestos formales y presupuestos materiales. No es prolongar por prolongar. Un uso usual que a criterio mío no debe asimilarse desde el acuerdo plenario, una lectura correcta de la norma, es que se dice prolongación de proceso. ¿Puede haber prolongación de proceso? Sí, es cierto, pero siempre tiene que estar vinculado a circunstancias de especial dificultad, siempre, porque si no, esto sería falta la etapa intermedia y falta el juicio oral, por tanto, prolongación. Ahí se vacía de contenido la norma, se vacía de contenido el principio a ser juzgado en un plazo razonable. El plazo razonable no está explícitamente contenido en la Constitución, pero una interpretación del debido proceso del 139, inciso 5 de la Constitución nos va a arrojar como resultado que tiene que ser juzgado en un plazo razonable, porque la Corte Interamericana lo ha interpretado así en el caso Ginny Lacayo versus Guatemala y caso Suárez Rosero versus Ecuador. El Perú forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la ha ratificado. Por tanto, tiene la obligación de cumplir las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, ¿qué es la obligación que tienen los jueces? Hacer control de convencionalidad. Siempre. No solo lo constitucional, sino también lo convencional. Entonces, el plazo razonable sí es una obligación. Y además, porque el Tribunal Constitucional, en precedente vinculante, el 2914-2004, caso Berrocal, establece la obligación del plazo razonable. Entonces, como ven, no es solo prolongación. Siempre que se hable de plazo, se va a hablar de plazo razonable, de plazo estrictamente necesario. Y el plazo razonable tiene 3 supuestos, ¿no? Complejidad del asunto, diligencia de las autoridades y conducta obstruccionista. Lo mismo ha dicho el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, en diferentes casos hay varios. ¿Por qué? Sí, puede ser materia porque la extensión del plazo se convierte en ilegítimo. Entonces hay que manejarlo, pero hay que también presentarlo hacia los jueces, porque no basta saberlo. Pues digo, señor juez, aquí no lo puede prolongar el plazo. ¿Por qué? Porque no.
Porque afecta el derecho a plazo razonable. Ya, pero ¿por qué? Entonces, si se dan cuenta, me dan el título, pero no me dicen por qué. Ah, no, señor juez, aquí, porque hay una afectación seria al plazo razonable. Primero, porque al caso no concurren los presupuestos materiales de la prolongación preventiva, porque no hay circunstancias de especial dificultad. Esa prueba de ADN que alega el señor fiscal ya fue evaluada en la prisión preventiva. Y lo que pasa es que el oficio para el ADN se mandó 4 meses después de dictada la prisión preventiva, lo que traduce una falta de diligencia. Y la falta de diligencia es un atentado a uno de los presupuestos del plazo razonable, señor juez. Diferente, ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar así. Primero tienen que saber qué es plazo razonable. Primero, leer el acuerdo plenario. 2, saber qué es plazo razonable y empezar a encarzarlo. Y luego le obligan a su caso y luego se le presenta al juez. Así bien convencido. Así funciona. Así sea una constitución en acto civil, que parecería que fuera súper sencillo, pero a veces no es tan sencillo. Porque también las solicitudes de constitución en acto civil se presentan con relatos, no dicen el monto de los daños, nada, pero nadie se opone. Infringen el acuerdo plenario 5 de 2010. Entonces, todo exige preparación no solo para sustentar su caso, sino para refutar las razones de su contraparte. Y el plazo razonable y la prisión, que son lo más importante, porque es la medida más seria, más gravosa de restricción de la libertad. ¿Qué les decía? La medida cautelar de prisión preventiva es como un mini ensayo para un juicio. Muchos le dicen que es un mini juicio. Tan como mini juicio no, pero sí tiene muchos supuestos. Se nos prepara para hechos, para calificación legal, para pena, para elementos de convicción, para varios. Es la audiencia más incidental, ¿no? Y las demás audiencias se basan en litigio indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no van al fondo del asunto. La prisión preventiva tampoco debería ir al fondo del asunto, porque es cautelar. Eso es lo que nos olvidamos casi todos, que es cautelar. ¿Por qué mantener a alguien privado de su libertad previo al juicio? ¿Porque hay fundados y graves elementos de convicción? No basta. ¿Porque la pena va a ser alta? No basta. ¿Porque se puede fugar? ¿Por qué? Porque el peligrosismo va muy arraigado en lo que es proporcional. La proporcionalidad, no se olviden, creo que todo esto es la prisión. ¿El curso de prisión? Ya, no, en la prisión en realidad se discute fomos delicticos. O sea, apariencia de buen derecho en general. O sea, tiene que haber un caso penal. O sea, en pocas palabras, tiene que haber una causa probable. Si no tienen causa probable, no hay nada. No tienen nada. ¿Ya para qué discuten lo demás? Pero debe discutirse. Siguiendo la casación 626/2013. La prognosis de pena. ¿Cuánta pena? De repente hay fundados y graves elementos de convicción, pero de repente hay una causa que elimina la antijuricidad y ya no le pueden poner pena. ¿Qué tal una legítima defensa? Doctora, una consulta. El requerimiento de prisión preventiva, el juzgado, una vez recepcionado, empieza a armar su cuaderno por separado del proceso principal. Mira, no hay proceso. Todas las actuaciones del Ministerio Público en general son actuaciones administrativas, no son actuaciones judiciales. ¿Quién dirige la investigación preparatoria? El fiscal. Es etapa de investigación preparatoria, pero a cargo del fiscal. ¿Cómo interviene el juez? Lo que les decía. Juez de investigación preparatoria y también que le dicen juez de garantías. Entra a controlar la actividad del fiscal para que esa actividad
no genere Vulneración de derechos. no genere afectación de derechos, no genere perjuicio a las garantías de un debido proceso. Ahí anda, a veces opera al revés, pero generalmente esa es la regla. Los jueces de garantía son garantía del debido proceso, son garantes de derechos fundamentales. Ahí empieza. Entonces, tengamos claro, lo de la etapa de investigación preparatoria no es judicial, es lo que hacen los fiscales son disposiciones, requerimientos y la acusación. Todos son temas administrativos, no son judiciales. Quiero controlar la actividad del fiscal. Señor juez, voy donde ti, te pido tu intervención. Tú controla esta actividad. Control de plazo. Señor juez, exceso. Se ha vencido hace un mes el plazo para emitir acusación y aún no se, o el plazo de investigación preparatoria. No concluido control del plazo. Que me han afectado un derecho importante, un derecho fundamental, tutela de derechos. Que quiero constitución de parte, o sea, configuración de proceso. Actor civil, tercero civil. Ahí opera. ¿Y cuándo empieza el expediente judicial? ¿Alguien? Acusación. ¿Ah? En la acusación. Sí. Cuando se efectúa el requerimiento de acusación, recién empieza el expediente judicial. Proceso en general, pero el expediente judicial recién empieza en la etapa intermedia. Nada más. Cuaderno de etapa intermedia se llama, ¿no? Luego se manda a juzgamiento y ahí se forman dos cuadernos. El cuaderno de debate y el expediente judicial. El cuaderno de debate es el que se usa para juicio oral. Yo la verdad discrepo de que haya dos, debería solo haber uno. Pero en el expediente judicial va la acusación, luego el auto cabeza de proceso, que es el auto de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio, ¿no? Las declaraciones previas, las pruebas preconstituidas, los dictámenes periciales. ¿Y los peritajes son la prueba o qué es la prueba? Miren, las pericias no son pruebas documentales. Las pericias tienen un soporte, por decirlo. Están plasmadas en un documento escrito, todo. Pero esa no es la prueba. La prueba recién se produce en juicio. Entonces, la prueba se producirá cuando el perito vaya a ratificarse. No, ya no existe ratificación. Cuando el perito vaya a explicar y sustentar sus conclusiones. Esa es la prueba. Ahí. Eso quería decirlo desde hace tiempo. ¿No? Esa aclaración. No confundan. Que quiero que el perito venga a ratificarlo. Ya no hay ratificación. Que quiero oralizar el peritaje. ¿Se podrá o no? En general, no. Nada se debería oralizar. Pero esa puertita del artículo 383 del Código Procesal Penal permite, en caso de muerte, desaparición, que está inubicable, ¿no? Pero la regla en general es que todos vengan a declarar en juicio para que se produzca prueba, principio de inmediación, contradicción. Sin eso, no debería haber prueba. Entonces, ¿sí? ¿Contesté tu pregunta? ¿Ya? Entonces, el expediente judicial a partir de la etapa intermedia, nada más. Claro, ¿Cierto? Ahora visto, ¿no? A través de los medios televisivos, la prisión preventiva de Pego. Ya. Voy a aplicar el test de proporcionalidad, ¿no? Y sus principios de legalidad, de razonar. Siempre tiene que aplicarse la proporcionalidad en todo. Lo que les decía, razonabilidad y proporcionalidad son principios que irradian todo el razonamiento, toda pretensión. La proporcionalidad es un principio de contención, no es un presupuesto material de la prisión, pero que siempre ha estado en el Código, en el 253 del Código Procesal Penal, se establece que toda medida restrictiva será aplicada, ¿no?, de acuerdo al principio de proporcionalidad. Pero nadie lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Con la casación 626-2013 se establece no 5 presupuestos,
Los tres, se establece una mecánica para el debate de prisión preventiva. Entonces, como se estaba verificando que el debate solo se reducía a los tres presupuestos, oye, un momentito, ¿y dónde está la proporcionalidad? La proporcionalidad es un principio. Siempre, en toda restricción, tiene que haber un juicio de proporcionalidad. Entonces la casación dice, un momentito, ya me discuten los tres presupuestos, pero luego lo sometes al test de proporcionalidad. Y después tu plazo lo sometes a razonabilidad, plazo razonable. Y es cierto, el test de proporcionalidad no es una forma, no es un concepto. No es, ya, es proporcional porque es grave. No, como es un principio y es un mandato de optimización y busca proteger el derecho a no ser privado de libertad. Y solo serlo en los casos estrictamente necesarios, porque es una medida cautelar. No debería haber preso preventivo sin que se haya efectuado el juicio de proporcionalidad. Y el juicio de proporcionalidad exige para su análisis de tres subprincipios: necesidad, idoneidad y proporcionalidad en estricto sensu. ¿Es un estándar de argumentación más elevado? Sí, porque es un tema constitucional. O sea, es necesaria la medida, es idónea la medida, y hay que hacer el análisis de los tres. Si se supera ese análisis, o sea, se derrota el principio de proporcionalidad, recién se va a dictar prisión preventiva. Ojo, si concurren los tres presupuestos materiales, ¿ya debe dictarse prisión o no? Si concurren los fundados y graves, hay prognosis de pena superior a 4 años y hay peligrosismo procesal, ¿le dictan o no le dictan prisión? No, primero lo someten a proporcionalidad, porque de repente al hacer el test de proporcionalidad hay una medida menos intensa pero igual de satisfactoria que la prisión. Entonces, ¿cuándo se da comparecencia con restricciones? Cuando concurren los tres presupuestos, pero acá hay un principio que contiene esa afectación seria a la libertad y que te dice que hay una medida igual de satisfactoria y que no necesita privar de libertad. Entonces, si concurren los tres y los sometes a la test de proporcionalidad, tú puedes aplicar comparecencia con restricciones. Pero si con la proporcionalidad dices, no hay otra medida. No, señores, esta es la única medida, la idónea. Esa es la única que tiene la capacidad de sujetar al procesado. Entonces recién tendrá su prisión. Y si le falta un presupuesto de la prisión preventiva, por ejemplo, le falta fundados y graves elementos de convicción, pero hay peligro procesal y hay prognosis de pena, ¿qué mandato debería corresponder? Comparecencia civil, porque así lo dice la norma. El artículo 286 dice que cuando le falta un presupuesto se impone comparecencia civil. La necesidad es no solo la menos gravosa, sino que se hace una evaluación de medio a fin. La idoneidad es de medio a medio. Entonces, en proporcionalidad tenemos varios antecedentes del Tribunal Constitucional, no recuerdo, creo que es el caso Tabacalera, donde desarrolla el Tribunal Constitucional el 3. Pero si ustedes quieren leer proporcionalidad, lean Aarón Barak, que ha desarrollado lo último en proporcionalidad, ¿no? Pero bueno, nos hemos desviado del tema, ¿no? Entonces sí, la prisión preventiva es más difícil, más general, entonces recordemos. Doctora, una última pregunta tal vez respecto de la prisión preventiva. ¿Por qué en la prisión preventiva no se discute en este caso lo que es la tipicidad? Porque muchos hechos, en el último caso que es mediático de César Inocencio Pariachi, se ha discutido en este caso, el abogado ha propuesto
que no es típico el hecho que se le está atribuyendo, ¿no? Pero sin embargo creo que se han pronunciado en el sentido que en la prisión preventiva no se discute. Sí, es cierto. Ya en la Corte Suprema, en tutela de derechos, ha establecido como criterio interpretativo que en la audiencia de prisión preventiva no se discute la calificación legal, no la tipicidad, la calificación legal. ¿Por qué? Porque la calificación legal es provisional hasta que la sentencia quede firme o ejecutoria. Llegamos al juicio oral con robo agravado. Los jueces se pueden desvincular y hasta pueden llegar a faltas, pueden degradar el delito. ¿Y cuándo es definitiva la calificación legal? Solo cuando queda pues o consentida o ejecutoriada. Por eso la calificación legal no es un tema que se pueda discutir en una audiencia de prisión porque es incidental, entonces puede variar. Discutible un poco sí, porque siempre debe haber de inicio una propuesta, porque no se va a pasar de robo agravado a omisión de la asistencia, ¿no es cierto? Porque además los elementos de convicción están vinculados a la comisión del delito, ¿no es cierto? Pero quizás no deberíamos enfrentar el litigio discutiendo calificación legal, ¿no? Porque el juez de plano debe decir, un momentito, señor, no. Aquí la Corte Suprema nos ha dicho que no podemos discutir eso. De repente le damos otro tipo de argumentación. Y diremos, un momentito, aquí el señor fiscal está postulando estos hechos y los ha calificado dentro de robo agravado, pero sabe que el señor juez aquí no tiene el elemento fáctico del apoderamiento, no tiene el elemento fáctico para la violencia. O sea, está discutiendo en realidad la tipicidad, ¿no es cierto? Pero no le está diciendo de frente. Pero sí sería legítimo discutirlo, porque ¿de qué me defiendo? ¿No es cierto? ¿De qué me defiendo? Entonces, pero discútalo así. Cámbialo. ¿Cómo? ¿Cómo se argumenta? ¿No? ¿Ven cómo cambia la forma? Entonces, habría que presentarlo de ese modo, pero sí específicamente cuestionar calificación legal no podría. Tipicidad presentada de ese modo posiblemente no pasa, pero diferente será. No hay elemento de convicción para elemento de violencia, no hay elemento de convicción para apoderamiento, no hay elemento de convicción para sustracción. Ahí habría que manejar, porque de todas maneras tenemos que optimizar este principio del derecho de defensa, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. ¿Cómo argumentar? Lo mismo. Proposiciones fácticas, argumentos coherentes, lógicos, argumentos razonables. Eso ya lo sabe usted. ¿En dónde tienen que incidir? ¿Qué es lo que no conoce el juez? ¿Qué es lo que no conoce el juez? ¿El juez conoce el derecho? Ya, sí, algunos sí, otros no, pero en general sí, ¿no es cierto? ¿Pero qué no conocen los jueces? Los hechos. 20. Si no conocen los hechos. En eso es lo que tienen que trabajar, ¿no es cierto? No todos son la mayoría de los magistrados. ¿Cómo emiten esos fallos? Aunque ellos que estamos en estado de derecho. Ni siquiera estamos en estado constitucional de derecho. Desde mi punto de vista, desde el nace la subinterpretación no aplicante de proporcionalidad. Ustedes saben, en estado constitucional de derecho, la norma constitucional por parámetros nacionales de voluntad, en este caso los jueces. No puede irse más allá. No aplica, doctora, el control difuso. Entonces, en un caso que está aquí la doctora, le priva la libertad de las personas cuando pagan la reparación civil. Pagaron tardío, pero no pagaron. La Constitución establece que no hay tasa de poder, a excepción de alimentos. ¿No? Entonces, sin embargo, no hacen un control difuso. Una regla de conducta actual excepto de no tenga preeminencia frente a una norma constitucional. Sí, hay mucho. Mire, lo que pasa es que es muy difícil el tránsito del Estado de Derecho al Estado constitucional de Derecho. Es diferente, ¿no? En uno prima el principio de legalidad, y en el otro la norma suprema, la norma fundante, ¿no? Que irradia todo el sistema, principio de supremacía.
Pero en penal hay un problema, un plus adicional, que en penal el principio de legalidad es pilar. Opera a veces en contra, pero también opera a favor, ¿no es cierto? Porque nadie puede ser sancionado si no está previamente establecido el delito, ¿no es cierto? Entonces ahí es principio de legalidad. Por ejemplo, nadie puede pedir prisión preventiva por un delito sancionado con pena menor a 4 años, principio de legalidad. Entonces es difícil, ¿no?, en el ámbito penal desvincularse. Lo que pasa para mí es que los jueces aún no internalizamos que tenemos la posición de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Ahora, en el caso en concreto que usted pone, yo con todo respeto le diría lo siguiente: sí, es cierto, en Perú no hay prisión por penas, sí. Que una regla de conducta lo vaya a privar de la libertad este señor, sí. Pero ¿sabe qué? El Tribunal Constitucional ha interpretado que no es prisión preventiva. El Tribunal Constitucional ha dicho que ni siquiera se necesitan los 3 pasos previos. Entonces, y ahora usted le tendrá que decir al juez: sí, señor juez, está bien. Entonces yo le pido que haga usted control de convencionalidad, no control difuso, porque ya el TC dijo que esa norma es constitucional. Y si el TC lo dice, y el Tribunal Constitucional es un órgano de jerarquía constitucional máximo, o sea, es lo que la frase metafórica que todos citan, ¿no es cierto? Máximo intérprete de la Constitución. Entonces, supuestamente, el Tribunal Constitucional, si dice que una norma es constitucional, nosotros ¿cómo podemos derrotar esos argumentos? No, es que si el control difuso es la inaplicación de una norma por ser inconstitucional. Pero si esa norma ya fue interpretada por el Tribunal Constitucional y dice que es constitucional, el juez no puede aplicar control difuso. No podría irse contra lo que dice el tribunal. Lo que puede hacer es control de convencionalidad. Eso sí se puede hacer. ¿Que es dificilísimo? Sí. Tendría que ser una carga argumentativa mayor. ¿Qué caso, por ejemplo? Miren, que no estamos saliendo del tema. ¿Qué caso? ¿Saben cuál? El del indulto Fujimori. Ahí se ha aplicado control de convencionalidad. La interpretación no ha sido a nivel de normas constitucionales porque no alcanzaba. Entonces me voy más allá. Tengo que hacer control de convencionalidad. Ojo que el control difuso solo tiene efecto inter partes. El control difuso. En cambio, el control que hace el Tribunal Constitucional, que es el control concentrado, tiene efectos erga omnes. Por eso es que ante una norma que el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional, los jueces no pueden hacer control difuso. ¿Pueden hacer control de convencionalidad? Sí. Igual los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional establece un precedente vinculante, conforme a su ley orgánica, el artículo 82, no podemos aplicarlos. Tenemos la obligación por el principio de supremacía y por el principio de jerarquía normativa que vincula a todos los poderes y a todos los ciudadanos. Tendríamos que hacer control de convención. Hay muchos casos en que uno quiere hacerlo, sí. Es posible, sí, porque aun cuando sea el TC, a veces no compartimos sus argumentos y sus criterios. Claro, pero es que no solo todo tiene un límite. La 626, por ejemplo, si hay una casación del Poder Judicial y hay un precedente del Tribunal Constitucional, ¿cuál prevalece? El del Tribunal. Así la Corte Suprema diga esto es blanco y el Tribunal diga negro, nosotros tenemos que acatar lo que diga el TC. Por eso, si no les gusta o consideran que la argumentación del Tribunal Constitucional contraviene
normas convencionales o jurisprudencia de la Corte Interamericana, entonces tendríamos que hacer control de convencionalidad. Eso también es parte del Estado constitucional. ¿Saben qué? A veces uno piensa y razona acertadamente, dice, esto está mal, pero quiero yo cambiarlo, está bien, pero hay que respetar también los mecanismos. ¿Por qué? Porque eso también es el Estado constitucional del derecho. La Constitución, norma fundante, norma suprema. ¿Quién es la interpreta? El Tribunal Constitucional. Entonces, si el tribunal dice una cosa, nosotros tendríamos, en principio, que respetar. Si no compartimos, apliquemos los mecanismos constitucionales. Lo único que nos queda es el control de convencionalidad. ¿Sí? Los jueces tienen la obligación siempre de hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad en todos los casos sometidos a su comisión. Siempre. Difícil hacer el control de convencionalidad porque no hay un mecanismo establecido como el del control difuso, ¿no? Uno hace primero el test de igualdad, luego el test de proporcionalidad en el control difuso y luego saca el resultado y lo eleva a la sala constitucional, suprema. Pero en el control de convencionalidad, por ejemplo, no tenemos ese mecanismo. No hay esos pasos previos. Los hechos del caso es lo que no conocen, como bien dijeron sus compañeros, ¿no? El lenguaje de los hechos, claro, puntual, es el desafío más grande que tienen los operadores y los intervinientes en el litigio indirecto y luego en el juicio de los hechos. Sí. Hasta aquí vamos a llegar y vamos a pasar ahora a hacer el taller. ¿Ok? Sí, no se asusten ni me miren con esa cara porque yo les dije que hoy día íbamos a hacer taller sí o sí. Y acá tengo lista. ¿Leyeron la casación 626? ¿Leyeron el acuerdo plenario 1/2017? No. ¿Leyeron el 391/2011 sobre cese de prisión? Nada. Y ahora, ya ven, doctora, ya tiene 20. Pero tenemos que hacerlo porque saben que si no, ¿cuándo vamos a hacer las audiencias? ¿Cuándo vamos a poner en práctica todo esto que hemos dicho? ¿No es cierto? Entonces, hoy día, por lo menos, hagamos una audiencia. Dijimos 3, ¿eh? Una de prolongación, una de cese y una de prisión, ¿no? Yo les doy a escoger, ¿cuál quieren hacer? Prolongación, prisión, cese. Prisión preventiva. La prolongación presenta unas cuestiones más importantes. Entonces, ¿todos están de acuerdo que se haga una prisión? Muy bien, entonces vamos a hacer una prisión. He traído unos casos. Entonces, si vamos a hablar de prisión preventiva, ya lo hemos estado desarrollando un poco aquí. La base del debate va a ser los lineamientos de la casación 626-2013, que tiene efectos vinculantes, ¿no es cierto? Es doctrina jurisprudencial, no es precedente vinculante, es doctrina jurisprudencial. Y si es doctrina jurisprudencial, ¿cuál es la diferencia con precedente? Que el precedente establece una regla en específico, porque surge de un caso en específico. Y la doctrina jurisprudencial no tiene regla en específico y nosotros identificamos el contenido de esa regla, que se llama contenido preceptivo. ¿Ya? Y aquí, en esta casación 626, hay varias reglas. ¿Ya? Entonces, a ver, haremos ya un caso de drogas, ¿ya? Porque traje drogas. ¿O quieren hacer otro caso? Bueno, no sean tan pasivos, por favor. Necesito que se reanimen de nuevo y vamos a cumplir nuestros objetivos. Uno de nuestros objetivos es hacer hoy día la audiencia de prisión preventiva que ustedes quieren hacer. Entonces necesitamos un juez, ya, 3 jueces, para que puedan. Claro que en el Perú no hay
3 hippies. Pero ya, para esta audiencia vamos a hacer 3 para que puedan ahí apoyarse. 3 jueces, un fiscal y un equipo, por lo menos de 2 personas, ¿no? Y abogado defensor, unas 2 personas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quiénes quieren ser jueces? No se peleen. Pues ya bajen las manos. Bueno, ¿quién quiere ser de juez? 1, 2, ¿quién quiere ser juez? Miren, hay lista, ¿ah? Ya, anímense. Luego tienen que escoger sí o sí quiénes van a ser. Y vamos a cerrar la puerta y nadie va a salir de aquí, que no hacemos la audiencia. O sea, están ustedes, irnos rapidito o quedarnos hasta las 5 de la mañana. Y mañana es sábado, yo todavía tengo que trabajar. ¿No? Entonces, ¿ok? Ya, vamos. Ya, mientras se van decidiendo quiénes quieren ser jueces, todo, entonces quedamos, ¿qué caso? ¿Qué quieren? ¿Qué tipo de caso? Tráfico. ¿Tráfico? Violación, robo, Tráfico. violación. Pero por eso. Ya, a ver. Levanten la mano quien quiere drogas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién quiere el robo agravado? 1, 2, 3. ¿Quién quiere violación? 1, 2, 3, 4, 5. No puede, igualito empatan. Voten si quieren. Entonces, ¿qué otro delito? 7 votos. Ya, bueno, hay la lista de el que se gana con todo. Sí. Oye, una cosa. ¿Y si hay actor civil, dónde va? En una prisión preventiva. No va. ¿Puede haber actor civil en una prisión? No. ¿Puede estar presente? Sí. ¿Pero tiene legitimidad para intervenir? No. ¿Por qué? Sí, está muy bien. Porque la prisión preventiva, como es una restricción a la libertad, el único que la puede pedir es el Ministerio Público. Lo único que puede pedir el actor civil o la parte agraviada es el embargo. Lo demás no tiene legitimidad. Para la incautación tampoco, porque son restricciones a la libertad. Entonces el actor civil dirá, ¿quién no está presente? Sí, estará presente, pero no puede intervenir. Eso puede ser causal de nulidad de una audiencia de prisión preventiva, porque está interviniendo un sujeto no legítimo.